Salud. No es un tema menor el de la
Hola chicos, ¿ahí se me escucha bien? Hola, sí, se escucha Sí, bien. se Sí, se escucha. escucha. Sí, 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 se escucha. Sí, tranqui. Acá ya pude entrar. Bueno, genial. Bueno, nada, yo primeramente gustaríamos de agradecer a ese grupo de docentes que se recoparon en organizar ese curso diagnóstico por imágenes junto con nosotros del Centro de Estudiantes. Y nada, teniendo en cuenta más que nada que la cantidad de estudiantes que estuvieron escribiéndonos literal hasta recién para que puedan participar de ese curso, nos demuestra que nada, que tenemos que seguir organizando más instancias y que es algo re necesario, que ese curso nos va a dar un montón de herramientas muy valiosas para nuestra formación. Hoy vamos a estar con una clase hermosa junto con Eliana y Javier. No sé si ahí me escuchan bien, están los dos. Sí, estamos, Bayo por lo menos. Sí, sí, acá estamos. Bárbaro. Bueno, ahí te paso como anfitrión y podés transmitir la pantalla. Dale, Bueno, escúchame, pasáselo a él y que ella tiene el power. Sí, sí, podés. Claro, sí, sí. ella me comentó. Bueno, Ah, y una buenísimo. cosita más. Yo quería avisar, no sé, a todos los estudiantes que, por eso, muchos estudiantes nos estuvieron buscando hasta hoy a la mañana para hacer la inscripción. Vamos a estar grabando la clase, así que los que no pudieron conectarse a esa clase sincrónica van a poder acceder a la clase después. Y también vamos a estar subiendo el formulario para el presente ahora a final de esa semana, porque así todos tienen tiempo de ver la clase y rellenar bien las preguntas y participar. Bueno, esto nomás. Mm. Bien, ahí ya puedo compartir, ¿no? A Sí. ver, un minutito, ahí estoy pasando. Ahora sí. A ver. Bien, ahí todos lo ven. Sí, 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 se perfecto. ve. Sí. Sí, sí. Bueno, chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Javier. eh, Ella es Eliana. Somos compañeros de residencia. Estamos haciendo la residencia de diagnóstico por imágenes. Nuestra idea acá es dar una charla que a ustedes les sirva también para introducirnos en lo que es el método de la radiografía de tórax. Entender un poco de cómo se va, qué fenómenos necesitamos para que se pueda realizar la radiografía, ¿sí? Y en qué basarnos para poder identificar una radiografía normal, y desde ahí, partiendo de esa base, que ya es un montón, poder ver qué cosas nos llaman la atención y por lo menos identificarlo. Después ver de qué se puede referir ese tipo de patología, pero más que nada entender bien cómo es una placa normal y cuál es la técnica correcta con la que se debería sacar esa placa. Por eso los dejo con él y que le va a dar la primera parte de la introducción. Bien. Hola a todos. Bueno, antes que nada de empezar con tórax, vamos a hablar un poco de cómo se forma esta imagen para entender bien qué es lo que estamos viendo. Como sabemos, para hacer una radiografía usamos radiación ionizante. Esta radiación se propaga a través de fotones que van a incidir en un sistema detector de rayos, en este caso una película radiográfica que está compuesta de sales de plata, que una vez de que inciden los rayos sobre la película, estas se transforman y van a formar una imagen radiográfica en escala de grises, es una imagen bidimensional. Entre el tubo, digamos, ahora voy a explicar bien cómo es que se genera, pero digamos, va a estar el cuerpo humano en este caso el tórax,
y de acuerdo a cómo se componga cada tejido y la densidad de cada tejido, va a atenuar los rayos de distintas formas, generando distintas densidades. Por eso vamos a ver, digamos, el negro, que es lo más radiolúcido, hasta el blanco, ahora lo voy a mostrar bien, pero obviamente de acuerdo a la densidad de cada tejido. ¿Qué necesitamos para formar un rayo? Digamos, una radiografía. Se requiere una ampolla hermética, que sería el tubo, que va a tener un cátodo y un ánodo, un soporte y obviamente una placa analógica en su chasis. Este tubo va a estar conectado a una fuente de alta energía. Vamos a ver que tiene un cátodo, un polo negativo, que este cátodo va a tomar altas temperaturas, va a generar una nube de electrones y va a hacer que esto se genere una diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo, que es el polo positivo, y va a generar que estos electrones se aceleren hacia el ánodo, y una vez que chocan con el ánodo, se va a generar un fenómeno de esta aceleración que va a generar la radiación, que esta va a incidir después en la película radiográfica. Como dije antes, a mayor espesor de un tejido que atraviese este rayo, mayor va a ser la atenuación del rayo y más blanco lo vamos a ver en la radiografía. Podemos hablar así, digamos, de 5 densidades. Tenemos desde lo más negro, que es el aire, después tenemos la densidad grasa, que vamos a verla gris-negro, la densidad agua parénquima, la densidad ósea o cálcica y la densidad metal, que no la vamos a ver normalmente, digamos, en el cuerpo humano, es una excepción, por ejemplo, que ahora le voy a mostrar, que tenga algo externo como ser un marcapasos, que tenga una artroplastia de cadera, una valvuloplastia, y sí vamos a ver la densidad metal. Acá vemos una placa de tórax, donde podemos, digamos, es importante saber qué densidad vamos a encontrar en cada estructura, para así, si vemos algo de otra densidad o que esté ocupando, por ejemplo, en los pulmones, que es la densidad aire, vamos a sospechar de, digamos, que hay algo que no está bien, claramente. Entonces tenemos la densidad aire en ambos campos pulmonares, podemos verla también en la tráquea, en la cámara gástrica, que al estar el paciente de pie, el aire va para arriba, entonces la vamos a ver por debajo del hemidiafragma. La densidad grasa, que la vamos a ver en las sombras mamarias, en los tejidos blandos. La densidad agua parénquima, la silueta cardíaca, la aorta, y la densidad ósea, que vamos a ver las clavículas en el tórax, las escápulas y los cuerpos vertebrales. Acá tenemos el ejemplo de la densidad metal, que es un paciente que tiene un marcapasos, que esto, digamos, atenúa por completo el rayo, no pasa, entonces lo vemos así. En cambio en el aire el rayo pasa, choca contra la película radiográfica y lo vamos a ver negro. Bueno, ahí más o menos para introducirnos en cómo se forma un rayo y qué es lo que estamos viendo. En este caso, como saben, vamos a hablar de radiografía de tórax. Esta es una teleradiografía, ya que se saca con el paciente en bipedestación a 1,80 m el tubo de la placa radiográfica. Obviamente el paciente va a estar en el medio del chasis, digamos, y el paciente va a estar en inspiración profunda, y es importante acordarnos de que las escápulas tienen que salir de los campos pulmonares, por lo que el paciente tiene que estar con los brazos en abducción y rotación interna. Escuchame, perdón, te molesto, dicen Sí. que son unas líneas.
Sí, no sé de qué son. ¿Querés A ver. salir de la presentación y volver a entrar en esa diapo? Capaz que puede ser Tiene un- unas rayas rojas. A ver, Las tengo ahí en la pantalla, pero no sé de qué sí. son. Claro, están en todas. Claro, me parece que las hace alguien sin querer y quedan ahí. Alguien que está acá en la videollamada, digamos. Ah, yo no, yo las hice o otra persona. No Alguien tiene que que ver tenga con el la documento. presentación, dicen. Ay, ay, hay otra, Andrés. Apareció un nombre. Nos están atacando. No, no sé por Claro, las qué. tienen que borrar los que la hicieron, digamos. Ah, no sé. Bueno, no sé, che. Bueno, No fíjese si sé. alguien sabe quién fue Perdón, y la puede borrar. Ay, no, hay yo no fui la otra. de las rojas. No, yo no fui la de las rojas. Quise borrar, quise Loco, ver, nos están rayando y la dibujé la verde sin diapo. querer, perdón. Nos vamos. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, Pero lo habían si pedido, alguien nosotros no nos jode, sabe, pero habían pedido que alguien le estaba molestando. sí, no había escuchado. Si alguien sabe y las puede sacar, sáquenla y bueno, si no, no importa. Igual quedó lindo. Ahí hicieron más ahora. Sí. Bueno, listo. Bueno. A ver si al iniciar presentación, bueno, queda ese Sigue quilombo estando, ahí. pero bueno. No sé, che. ¿Y si se cierra todo y volvemos a entrar, se eliminarán? Uf, ni idea, che. No sé. No sé si alguien sabe. Me parece que si deja de presentar y vuelve a presentar de nuevo, se borran. Dale. A Creo. ver, pruebo. Sí. Para que encuentre cómo dejo. Arriba, que anda arriba y. Saco. Sí. Chicos, sean responsables, por favor. O sea, están todos grandes como para estar haciendo estupideces. Pagaron por un curso. O sea, déjense de hacer rayas inútilmente. No sé cómo salgo de A ver. todo. Perdón, ahí hice una yo porque estaba probando para ver si podía borrar la de las demás. Hay un lapicito a la izquierda abajo donde el que la hizo puede borrar la suya. Escuchá, Dice Eli, pero cancelá tu. Dejá de compartir tu pantalla. Hola. Perdón, la raya amarilla la hice sin querer yo, porque me aparece también en la pantalla un lápiz que ni siquiera me he dado cuenta. Aquí recién salí, volví a entrar, pero no me da opción de poder borrarlo. Así No se que, hagan problemas. no sé, pido disculpas. No pasa nada. A ver, ¿qué pongo? De última me hosteen a mí a ver si yo puedo compartir la pantalla y a ver si cambia. No sé cómo salir de compartir la pantalla, ese es mi problema. Por eso que no. Chicos, sigan nomás. Y total no pasa Bueno, nada sí, con ya la está. rayita. El que le encuentre sacarla, la saca y listo. Va a quedar grabada con las rayas nomás. Sí, sí. Dale. Bueno, espere que vuelvo a donde estaba. Bueno, como venía hablando, entonces dijimos que se hace la radiografía con el paciente de pie, con el rayo póstero anterior, a 1,80 m para evitar la magnificación. ¿Qué es esto? Digamos, con esta distancia, lo que buscamos es hacer que la silueta cardíaca se asemeje lo más posible a lo real. Es importante saber también que, digamos, una radiografía nos permite una vista bidimensional, por lo que si encontramos alguna lesión es importante también hacer el perfil para tener una vista tridimensional. Como sabemos, en el tórax tenemos un continente y un contenido. El continente tenemos más que nada la caja ósea, las clavículas, las vértebras, las costillas, las sombras mamarias que podemos encontrar, los bordes del esternocleidomastoideo y bueno, partes blandas. Y dentro del contenido vamos a evaluar ambos pulmones, el mediastino y bueno, corazón y grandes vasos. Es muy importante siempre que vamos a evaluar una radiografía seguir un orden, cosa de que no se nos olvide nada, porque muchas veces cuando vemos algo que nos llama la atención, centramos nuestra atención en eso y se nos pueden pasar más cosas. Entonces, siempre seguimos un orden de arriba a abajo, de adentro hacia afuera,
o como a ustedes, digamos, les quede más cómodo, pero siempre evaluando tanto el continente como el contenido. Claro, como les está diciendo Eli, a nosotros nos tratan de enseñar de que sigamos un orden que nos sirva a nosotros, digamos, que ustedes tengan un orden mental en el cual no dejen nada de lado, digamos. Por más que a primera instancia abren esa placa, ven algo que les llama mucho la atención, sigan un orden igual, en el cual en algún momento llegue eso para describirlo o para profundizar, pero siempre tener un orden mental les va a ayudar un montón a no pasar nada por alto, ¿sí? Porque a veces no tiene una sola cosa, y a veces son varias que si tenemos un orden y nos podemos organizar en ese sentido, podemos describir mejor cada patología. Y también escribir y ver que la placa esté bien tomada para después decir que algo está mal, ¿sí? Por eso seguimos con lo que es la técnica, con todo lo que vino diciendo Eli. Hay ciertos parámetros que nosotros podemos tener de entrada desde un principio, como pautas muy importantes para decir esta placa está bien sacada, o es una placa que debería repetirse o no nos va a aportar mucha información. Principalmente remarcamos 4 cosas. Primero, que esté bien inspirada. ¿Qué significa? La placa, por lo general, en la gran mayoría de los casos, lo que necesitamos es una placa en inspiración profunda. Se hace un solo disparo, entonces una buena inspiración por parte del paciente, si el paciente colabora y si el paciente entiende la indicación y demás, es lo ideal que esté bien inspirada. ¿Cómo lo vemos en la placa? Se deben ver 8 a 10 arcos costales posteriores. Nosotros lo que vemos acá en esta placa, y lo que vamos a ver casi siempre, son los arcos posteriores, saliendo de los cuerpos vertebrales dorsales, y los podemos contar desde atrás, yendo hacia adelante. La parte anterior por lo general no la vemos. Como dijo Eli, la placa es postero-anterior. Esas costillas que vemos son las posteriores. Contar 8 a 10 nos habla de que la placa está bien inspirada y vamos a ver gran parte del parénquima. A su vez, punto número 2, debe estar bien penetrada. ¿Qué significa esto? Es como un juego entre los parámetros físicos que mencionó Eli, de la distancia, el kilovoltaje, pero para que nosotros veamos que esté bien la técnica, debemos ver la tráquea y los bronquios, que como tienen aire adentro, y dijo mi compañera que tiene la densidad del aire es radiolúcido, debemos ver la tráquea, los bronquios separándose, y detrás de la tráquea ver los cuerpos vertebrales. Y a su vez, detrás de la sombra cardíaca que está ahí en el medio, ver también los cuerpos vertebrales, pero no con tanta nitidez, no poder ver todas sus estructuras e identificarlas bien, sino que se puedan ver los cuerpos vertebrales. Eso habla de que es una placa que está bien penetrada. Ahí tenemos un ejemplo en el cual a nuestra izquierda tenemos una placa de un paciente en expiración. Ven cómo cambia, que no se puede ver tanto el parénquima, las estructuras quedan como con otra densidad y también se magnifican otras estructuras. No podemos saber bien si ese paciente en realidad tiene una cardiomegalia o tiene alguna patología del parénquima. Quizás solamente haciendo una buena inspiración, que es la de la derecha, vemos cómo cambia, vemos un poco más del parénquima, se separa un poco más, no vemos tampoco las escápulas, están separadas. Todo eso nos puede permitir ver bien el parénquima y ver bien que la placa sea normal o tenga alguna patología. Tengo una consulta. ¿Qué significa magnificación? Cuando habla de la magnificación, es que cuando la técnica lo más precisa posible es tratar de que el corazón principalmente, que siempre se lo menciona, no esté magnificado, significa que tenga el tamaño lo más real posible, que vos puedas medir esa placa y sea el tamaño lo más parecido a la anatomía de esa persona, ¿sí? Porque no es exacta. Bien. Eso es no magnificar. Lo que por ahí queríamos remarcar con él, y que la técnica correcta es el paciente, como dijo, en bipedestación, que esté parado, que esté de espalda, abrazado al chasis, y el rayo entre por atrás, es postero anterior. ¿Qué significa? El corazón va a estar más cerca del chasis y no va a salir con el tamaño lo más real posible. ¿En qué caso no nos pasa eso? Por ejemplo, con los pacientes que están en UTI, un paciente que está en cama, que no lo podemos levantar bajo ningún aspecto, se saca primero con un equipo portátil, se pone el chasis atrás en la espalda, ya es diferente, el paciente está acostado, no va a inspirar bien,
O sea, eso es la magnificación, no tenemos los tamaños, las escalas reales, digamos, del tórax como lo deberíamos, como nos gustaría verlo, o como nos gustaría tener la imagen. ¿Se entiende o no fue claro? Buenísimo, sí, sí, gracias. Buenísimo. Entonces, bien inspirada, bien penetrada, eso es una, fíjense, en este caso, por ahí se utilizó demasiada energía, demasiado kilovoltaje, demasiado rayo, pasa por todas las estructuras, impacta en el chasis que está atrás, y no podemos evaluar prácticamente nada del parénquima, vemos solamente la columna en el medio. Acá un compañero dio un ejemplo en el chat, si lo quieren ver. Mirá, tienen de uno, está bueno el ejemplo, no lo tenía, está bueno este chat. Bien, el punto 3 es que tiene que estar bien centrada la placa. ¿Cómo nos damos cuenta? Como referencia podemos tener los bordes internos de las clavículas y podemos medir la distancia que tienen hacia las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales dorsales altos, los que están cerquita de las clavículas. Al medir y están equidistantes, podemos decir que la placa está bien centrada, ¿sí? Porque a veces al estar rotada, si el paciente o el rayo entra de forma oblicuada, también nos puede alterar esa anatomía. Y ya empezamos en un juego de que no sabemos si está mal la estructura en sí o está mal sacada la placa. Entonces eso es importante, que tengan en cuenta ese tercer punto. Y por último, angulada es algo que menciona las clavículas, que como ven, se insertan más o menos a la altura de la tercera cuarta de costilla y tiene una forma de S. Eso sería una técnica correcta. Entonces, bien inspirada, bien penetrada, centrada y angulada. Eso como antes de empezar a ver todas las estructuras, vemos esos 4 pasos, vemos también si estaba el paciente de pie o no, la cámara gástrica, como dijo Eli, ciertos puntos que después decimos, bueno, ¿está todo bien? Bueno, vamos a ver esta placa, y nos centramos realmente en lo que queremos ver de las estructuras que están dentro del tórax. ¿Qué sigue? Bueno, otro ejemplo, y un ejemplo más. Acá podemos, digamos, siempre, como dijo Javi, evaluar primero centrada, miro los bordes internos o mediales de las clavículas con las apófisis espinosas, esta podríamos decir que está centrada. Inspirada también, si contamos los arcos costales posteriores, probablemente tengamos entre 8 y 10. Bien penetrada, vemos los 4 cuerpos vertebrales dorsales por detrás de la sombra de la tráquea, y angulada, que en la clavícula entonces se dirija, digamos, el tercio medial en la tercera o cuarta costilla. Entonces podríamos decir que esta placa está técnicamente bien, y ahí podríamos evaluar, digamos, si encontramos alguna otra cosa. Siempre primero evaluar la técnica y después seguir por el resto. Bueno, como dijimos, una radiografía de tórax frente nos brinda una visión bidimensional, que para poder evaluar bien es importante que la complementemos con el perfil. En una radiografía de perfil, por lo general, se hace el perfil izquierdo, por lo mismo, para evitar la magnificación de la silueta cardíaca. Pero si estamos sospechando una neumonía en el pulmón derecho, es importante que el pulmón derecho esté contra el chasis, ya que siempre, digamos, lo que esté más cerca del chasis, estaría acá atrás, sería lo que mejor vamos a evaluar. Es importante en la radiografía de perfil, vamos a evaluar los espacios claros, eso ténganlo en cuenta. Son 4. Los espacios claros siempre, digamos, los vamos a ver radiolúcidos. En caso de que haya, digamos, lo veamos radiopaco, es decir, más blanco, tenemos que sí o sí, obviamente, pensar en alguna patología. Tenemos el espacio claro retroesternal, es el primero que vemos acá, por detrás del esternón, por delante de la silueta cardíaca y de la aorta. El espacio retrocardíaco, que lo tenemos por detrás del corazón, la ventana aórtico-pulmonar y el espacio retrotraqueal. Es importante siempre tenerlos presentes para que si falta alguno, digamos, empezar a pensar en algo. A su vez, después les voy a mostrar una imagen. Estos espacios también pueden estar aumentados de tamaño, por lo general no deben medir
más de 2,5, 3 centímetros, y si bien más, podríamos pensar en un, digamos, que hay atrapamiento aéreo en un paciente enfisematoso, por ejemplo. O en tu siguiente Acá diapo aparece. vamos a evaluar también los ilios pulmonares, las fisuras, que en este caso no las vemos, a veces pueden estar engrosadas por líquido y ahí las vamos a ver. La columna dorsal, y por debajo tenemos los hemidiafragmas, que siempre tener en cuenta que el hemidiafragma derecho está un poco más alto que el izquierdo, ya que tenemos por debajo el hígado, impide que este descienda más, y debajo del hemidiafragma izquierdo vamos a tener la cámara gástrica, por ende vamos a ver aire. Otra cosa a evaluar son los senos costofrénicos, anterior y posterior. El posterior es el primero que se va a velar ante un derrame pleural pequeño. Sepamos que ya con 75 centímetros cúbicos de líquido, el posterior va a estar ocupado, que los laterales no. Bien, acá vemos un ejemplo en un paciente enfisematoso que vamos a ver el espacio retroesternal y el retrocardíaco aumentados de tamaño. Acá vemos claramente la aorta. Y acá tenemos un paciente que esto nos llama la atención. Lo primero que vemos es que nos falta el espacio claro retroesternal, por lo que obviamente vamos a sospechar alguna patología en mediastino anterior. Bueno, como hablábamos siempre de seguir un orden, si empezamos de adentro hacia afuera, vamos a evaluar el mediastino, que sabemos que es una cavidad virtual, que está representada por un conjunto de órganos, de corazón, grandes vasos, que se localizan por detrás del esternón, delante de los cuerpos vertebrales, por encima de los hemidiafragmas, y por, digamos, en el medio de ambos pulmones. El mediastino lo podemos clasificar en un mediastino anterior, que está ligeramente posterior al esternón, por delante de la silueta cardíaca y de la aorta. El mediastino medio, donde vamos a tener corazón y grandes vasos, que se extiende hasta 1 centímetro por delante de los cuerpos vertebrales. El mediastino posterior, que digamos es de 1 centímetro antes de los cuerpos vertebrales hacia atrás, y un mediastino superior, que es por delante por arriba del istmo cérvico-torácico. Una de las principales, digamos, estructuras que vamos a encontrar en el mediastino es el corazón, que es importante evaluar su tamaño. Hay alguien que tiene el micrófono prendido y hace un poco de ruido, perdón. El índice cardiotorácico, digamos que cómo lo vamos a medir, vamos a trazar una línea por las apófisis espinosas y vamos a trazar otras 2 líneas, una hacia el borde más distal del ventrículo izquierdo y una hacia el borde más distal de la aurícula derecha. Estas 2 mediciones las vamos a sumar y las vamos a dividir por el diámetro mayor del tórax, que lo vamos a tener a nivel de las bases pulmonares. Esta medida no debe dar mayor a 0,5. Si da mayor a 0,5, es decir, que a fines prácticos el corazón, digamos, no debe medir más del 50% del límite max, o sea, el diámetro máximo de la cavidad torácica, estaríamos hablando de una cardiomegalia. Acá, por ejemplo, tenemos que probablemente si lo medimos de la apófisis espinosa, vamos a tener un índice mayor a 0,5. A su vez, como Eli vino mencionando el mediastino, van a ver en nuestra placa de tórax siempre nos va a quedar en el centro, y lo que tenemos que identificar del mediastino, que no es solamente el corazón lo que vemos ahí en el medio, sino que los contornos
nos hablan de diferentes estructuras, que obviamente si nosotros después de identificarlas vemos algo que está alterado, podemos más o menos inferir qué estructura se está alterando en base a la ubicación o a la altura que nosotros estamos viendo esa patología. Para acordarnos y para que sea bastante práctico, siempre se dice que el lado derecho es venoso y el lado izquierdo es el arterial. Ahí Eli lo va a ir señalando. El lado derecho está constituido de arriba hacia abajo por vena cava superior, la vena innominada derecha, la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y tenemos el seno cardiofrénico ahí abajo. Eso es todo el lado venoso, que eso igual, de todos modos, esta clase la van a tener, es para recordar que el lado derecho es el venoso. Vena cava superior, innominada derecha, aurícula derecha, ventrículo derecho, y vena cava inferior. Ven acá. Y vena cava inferior, sí. Y del lado izquierdo es todo lo arterial. Desde arriba vamos a asociar que viene, o sea, que sale la subclavia izquierda, la arteria subclavia izquierda. Esa pequeña muesquita que vemos es el botón aórtico, que es del callado aórtico, que dependiendo, o sea, por ejemplo, en los pacientes añosos, en los adultos, se puede ver un poco más prominente el botón aórtico, porque también puede tener ateromatosis calcificada en el interior, y eso nos puede marcar un botón aórtico un poco más prominente. En este caso es como muy sutil. Después tenemos la línea aórtico pulmonar, que sería la arteria pulmonar, que sale del ventrículo derecho, vamos a verlo ahí, y el ventrículo izquierdo, ¿sí? Que es el que más nos llama la atención. Al lado a la derecha tenemos de forma gráfica cómo se debería ver, o qué es lo que nosotros estamos evaluando, ¿sí? Eso más o menos para que sepan los contornos mediastinales. Tenemos otra imagen. Bien, el perfil. En el perfil, como dijo Eli, nos aporta esa tercera dimensión. Nosotros, cuando vemos el frente, no podemos ubicar la profundidad, nos falta eso. Y en el perfil sí nos aporta. Vemos cómo está constituido el corazón al estar apoyado en los diafragmas. Vemos que hacia adelante tenemos el ventrículo derecho, el tronco de la arteria pulmonar, y a su vez podemos ver, en varios casos, digamos, podemos ver con mejor nitidez lo que es la aorta ascendente, el callado, y la aorta descendente, que va a ir cerquita de los cuerpos vertebrales. ¿Sí? Es esa imagen que vemos arriba. Después tenemos posterior, vamos a ver el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y la aurícula izquierda, eso hablando del corazón. A su vez tenemos un pequeño arquito acá, que es el de la arteria pulmonar izquierda, ¿sí? Y tenemos señalizado también, pero ya fuera de lo que era el contorno mediastinal, la escápula, de lo verde que vemos ahí, la escápula, la línea radiolúcida que vemos arriba es la tráquea, ¿sí? Esto está todo muy señalizado, está lindo, digamos, pero por lo general cuesta un poco más verlo. Pero bueno, quedarnos con eso principalmente, que son el ventrículo derecho lo vamos a tener adelante, el ventrículo izquierdo hacia atrás, ver los hemidiafragmas, ¿sí? Como dijo Eli, que el derecho está un poco más elevado por el hígado, y el izquierdo está interrumpido, ¿sí? Se interrumpe por la silueta cardíaca. Y en este caso vemos las cisuras que Eli mencionó, ¿sí? Las vemos de forma gráfica como estarían, siguiendo tan parecidas a las líneas que nos dibujaron, digamos, nos dibujaron unas cisuras. Ustedes, más o menos por ahí. Dale, cambia nomás. Y ahí, esas líneas que están ahí de colores. Bueno, un frente y un algo perfil, más o menos importante. para repasar el lado derecho, el lado izquierdo, acuérdense, venoso, arterial, y el perfil, que también tiene los espacios claros, como los mencionó Eli, la silueta cardíaca, acordarse que lo de adelante va a ser el derecho, lo de atrás va a ser el ventrículo izquierdo, ver los hemidiafragmas, es más que nada para un repaso. Acá que veo en esta radiografía, que yo dije de la importancia de la técnica de la posición del paciente para sacar las escápulas de los campos pulmonares, ya que si no, en esta, por ejemplo, se ve y a veces nos puede hacer confundir, digamos, con alguna patología, ya que vamos a ver una radiopacidad en el pulmón que es radiolúcida.
perdemos parte, digamos, de que la técnica sea correcta, perdemos parte del estudio. Nos dificulta más analizar esos sectores que están superpuestos. Bien. Bueno, algo a modo de repaso y para hablar un poco de la segmentación lobar y segmentaria pulmonar. Es importante, digamos, saber que la segmentación pulmonar va a estar dada en base a la segmentación bronquial. Es importante, digamos, saber, digamos, que en el frente los lóbulos se van a superponer, por lo que si queremos localizar una neumonía, un nódulo o lo que sea, siempre es necesario el perfil para así poder localizar el lóbulo y el segmento en que se encuentra localizado. A modo de repaso y rápido, acá tenemos la segmentación bronquial, tenemos la tráquea con el bronquio fuente derecho, que es más vertical y más corto, que a su vez se ramifica con un bronquio para el lóbulo superior y se daría, digamos, se ramifica en bronquios para los 3 segmentos del lóbulo superior, el apical, el posterior y el anterior. Después hay un bronquio intermedio que se ramifica en un bronquio para los segmentos lateral y medial del lóbulo medio, y un bronquio para el lóbulo inferior que se va a ramificar en los 5 segmentos que tenemos: el apical, anterior, posterior, medial y lateral. En este caso, digamos, el pulmón derecho sabemos que tiene 2 fisuras, una mayor y una menor, y 3 lóbulos. En el pulmón izquierdo vamos a tener el bronquio fuente izquierdo, que es más largo y más horizontal, y vamos a tener un bronquio para el lóbulo superior que se va a ramificar en ápico posterior y anterior, que serían del lóbulo superior, los segmentos, y para el segmento de la língula superior e inferior. Y después un bronquio para el lóbulo inferior, que el lóbulo inferior tiene 4 segmentos, por lo que se va a ramificar en bronquio anteromedial, apical, posterior y lateral. Obviamente que eso es, digamos, hay que estudiarlo para así poder saber y comprender la segmentación pulmonar. Como dijimos entonces, el pulmón derecho tiene 2 fisuras en el frente, a veces vamos a encontrar la fisura menor engrosada, vamos a ver una línea más radiopaca a nivel del arco anterior de la 4ª costilla derecha, obviamente, y la fisura mayor que la podemos ubicar en el perfil, que nace a nivel de la 5ª vértebra dorsal y va a terminar 2 o 3 centímetros por detrás del seno costofrénico anterior. Acá vemos bien cómo en la radiografía de frente, el lóbulo superior obviamente lo encontramos arriba, pero el lóbulo medio y el lóbulo inferior se van a superponer, que en el perfil vamos a ver que el lóbulo inferior es más posterior, esta sería la fisura mayor, el lóbulo medio está por delante, la fisura menor, y el lóbulo superior por arriba. Lo mismo el pulmón izquierdo, a diferencia del derecho, contamos, como él dijo, con 2 lóbulos, ¿sí? Tiene un lóbulo menos. Contamos con 2 lóbulos y una sola cisura que los separa, que es la cisura mayor, que va a seguir un recorrido similar al de la cisura mayor del derecho, siguiendo el recorrido de la 6ª costilla, ¿sí? Y bueno, también tiene menos segmentos, porque junta el ápico posterior, se juntan, y tenemos ápico posterior, anterior, língula, ¿sí? Língula, y tenemos el superior inferior, y tenemos el del lóbulo inferior, apical, anteromedial, lateral y posterior, tal cual como lo dijo él. Y también sucede lo mismo, en un frente podemos más o menos darnos una idea, pero nos va a ayudar muchísimo el perfil para ver cómo está separado en realidad, cómo corre la cisura, y termina 2 o 3 centímetros antes del seno costofrénico anterior. Nos sirve un montón en este caso el perfil para poder
ubicar, para ver más o menos en qué proyección puede estar alguna patología. Bueno, ahora, bueno, ya hablamos de contornos mediastinales, ahora vamos a hablar de líneas mediastinales. Estas líneas se producen por la reflexión de la pleura parietal de ambos pulmones entre sí o con distintas estructuras. Estas líneas son a veces difíciles de ver porque dependen de la técnica con la que esté sacada la radiografía, digamos, la contextura anatómica de la persona, pero bueno, es importante tenerlas en cuenta, ya que si a veces no están desplazadas o están engrosadas, podemos sospechar de alguna patología de acuerdo a cómo se forma cada línea, que ahora lo vamos a ver. Es importante saber que las líneas miden de 1 a 2 milímetros y que las bandas, que vamos a nombrar hay una banda, que vamos a empezar por ella, tiene un espesor de hasta 4 milímetros. Esta es la banda paratraqueal derecha, que la vamos a medir desde el borde mucoso de la tráquea hasta la reflexión de la pleura parietal mediastinal, digamos, derecho. Esta banda no debe medir más de 4 milímetros. Si se la vemos engrosada, vamos a sospechar, digamos, teniendo en cuenta las estructuras que la conforman, en una patología traqueal, un tumor o adenomegalia. Después tenemos la línea de unión mediastinal anterior, como dije, mide 1 o 2 milímetros. Es esta que vemos acá muy tenue, y tiene una dirección de arriba a abajo, de derecha a izquierda, es oblicua, y está formada por la unión de la pleura visceral y parietal de ambos lóbulos superiores justo por detrás del esternón. Si es por detrás del esternón, vamos a sospechar algo en mediastino anterior, por lo que si no la vemos, digamos, tenemos que pensar en esto. Y después tenemos la línea de unión mediastinal posterior, que la vamos a ver digamos, más alta que la otra. Está proyectada sobre la tráquea y termina en el callado aórtico, que es lo que vemos acá, y corresponde a el contacto de las pleuras de los lóbulos superiores, pero por detrás del esófago. Esto va a desaparecer en una alteración, una patología del mediastino posterior. Y otra de las líneas a saber es la línea paraácido-esofágica, que se forma por la reflexión pleural en contacto con el esófago y con la ácido. Es esta línea que vemos acá, que digamos, tiene una discreta incurvación, como vemos acá a derecha, y nos divide a los cuerpos vertebrales como a la mitad, esta parte más radiolúcida y esta más radiopaca, y se va a alterar por adenomegalias o por patología esofágica, teniendo en cuenta cómo se forma. Siempre piensan en esto. Bien, tenemos también las líneas paraespinal derecha e izquierda, que serían cuando reflejan las pleuras parietales en columna. Vamos a tener del lado derecho y del izquierdo, ¿sí? Por ejemplo, una patología que puede llegar a modificar un poco estas líneas, en este caso lo pusimos con un cambio degenerativo de la columna, con un paciente presente osteofitos marginales en los cuerpos vertebrales, puede mover o desplazar un poco estas líneas, ¿sí? Eso nos puede llamar un poco la atención. Tenemos tanto a la derecha como a la izquierda en las imágenes. Y tenemos, por último, la línea paraórtica izquierda, que es la que seguiría la reflexión de la pleura con lo que sería la aorta descendente, ¿sí? Esto puede pasar que también en un paciente añoso, como ejemplo, de algo típico, no siga esa línea perfecta como está trazada ahí en la imagen, sino que es una aorta un poco más flexuosa, ¿sí? Que en el recorrido no sea tan perfecta como lo vemos ahora. Pero también Con es una un de las líneas que aneurisma de podemos notar. aorta también vamos a tenerla, Claro, digamos, abombada. que haga por una así decirlo. convexidad, que esté abombada, podemos también pensar que hay una patología aórtica, que no sea algo normal. Te faltó eso.
La línea retrotraqueal. La línea retrotraqueal, también, como dijo Eli, estaba la paratraqueal, está por detrás, la vamos a ver en el perfil, necesitamos sacar la RX de perfil, y que nos habla de que si hay una patología a nivel de la tráquea o esófago, puede estar también modificado, desplazada o engrosada en su defecto. Pero también es otra de las líneas que podemos notar, pero sí o sí necesitamos el perfil. Bien. Signos. Ya teniendo un pantallazo más o menos, que igual mientras lo íbamos dando es inevitable mencionar patología o es inevitable compararlo con lo patológico, ya teniendo una idea de lo que es la RX normal o la técnica normal, vamos a hablar de algunos signos que nos pueden ayudar ante la presencia de alguna imagen que podría corresponder a una patología, tratar de, más que nada, localizarla o entender en topografía de qué puede estar o qué puede ser lo que está afectado, ¿sí? Como tenemos el signo de la silueta, lo habrán escuchado, a nosotros nos aporta información cuando tenemos solamente el frente, y tenemos dos estructuras, o sea, hay una estructura que no debería estar ahí, como por ejemplo en este campo, en el campo pulmonar izquierdo, hay una imagen patológica que al estar en contacto con la silueta cardíaca o con la aorta, con el diafragma, al estar en contacto y tener densidades parecidas, se borran los límites. No podemos definir dónde empieza uno, dónde termina el otro. Eso nos puede estar hablando en un frente de que esa estructura, esa imagen patológica es anterior. ¿Sí? Está anterior, no tenemos la profundidad, no sabemos cómo identificarlo, a qué puede pertenecer, podemos inferir de que es anterior. Si tenemos otra imagen, podemos ver que en esta no lo borra, entonces podemos inferir que es posterior. Y miren cómo nos ayuda el perfil, nos termina de convencer de que no estaba en contacto con la silueta cardíaca. ¿Sí? Si no teníamos ese perfil, podemos decir, bueno, no borra, en este no hace el signo de la silueta. Están las dos estructuras, cada una las pueden separar, podemos ver bien la silueta. Entonces, podemos inferir que esa imagen es posterior. Bien. En este caso vemos dónde estaba, al final en el perfil, estaba en región posterior la lesión, ¿sí? Que correspondía a una neumonía, por ejemplo. Acá vemos que esta parece ser la fisura, por lo que, digamos, sospechamos que es en el lóbulo inferior y en la región apical, digamos, en el segmento apical. Claro, y el signo de la silueta por lo general nos dice que si es en segmentos mediales va a borrar el contorno porque va a estar anterior. Eso es como un signo que nos sirve mucho. El signo cérvico-torácico es cuando tenemos una patología mediastinal que si no le podemos ver los bordes superiores y sobrepasan los límites superiores de la clavícula, no lo podemos definir como ahí en la derecha, podemos hablar de que no solo es torácico, sino que ya abarca lo que sería el mediastino posterior y cuello, ¿sí? Cuando nosotros podemos ver los límites superiores por debajo de la clavícula y convergen, podemos hablar de que es una patología intratorácica, ¿sí? De eso nos sirve el signo, que obviamente tanto este como los otros signos que vamos a dar nos sirven como para inferir, como nos ayudan un montón, pero no significa que termine ahí el estudio del paciente, sino que nos dice que hay una patología, por ejemplo, que no solo abarca el tórax, sino que habla de que expande y está por fuera del tórax, y lo tenemos que estudiar con otra metodología seguramente. Acá es importante darnos cuenta, digamos, que si nosotros seguimos un orden, nos aprendemos los contornos mediastinales, acá vemos que, digamos, algo nos está alterando los contornos y que algo no es normal. Entonces, obviamente que con esto no tenemos un diagnóstico ya de qué es, sino que hay que estudiarlo, pero bueno, podemos reconocerlo fácilmente, digamos. Y ver que los bordes están por debajo de la clavícula. En esa imagen que señaló Eli, vemos que los bordes están por debajo, ¿sí? Entonces inferimos que está dentro del tórax. Y el signo tórax abdominal es lo mismo, pero a nivel distal, hacia abajo, a nivel caudal. Si vemos que los contornos ahí en la encrucijada tórax abdominal, vemos que hay una imagen que converge hacia ambos lados, que la podemos delimitar, es porque está dentro del tórax. Si continúa hacia abajo, es más probable que sea
intraabdominal. Pero esto, si tenemos solo esta imagen, no tenemos nada más y tenemos que solo basarnos en esto, nos ayudan un montón los signos. Pero si no, es como para seguir profundizando en el estudio del paciente, digamos, no nos podemos quedar solo con eso. Bien. Acá tenemos otro signo, que es el signo extrapleural, que nos permite delimitar de las lesiones, que son intrapulmonares, de las que se originan en la pleura o pared torácica, es decir, extrapulmonares. ¿Cómo las podemos diferenciar? Acá en esta imagen vamos a ver una opacidad que, digamos, tiene unos bordes mal definidos y que en contacto con la pared torácica o con el mediastino va a formar un ángulo agudo, acá en este se ve un poco mejor, y eso nos podía inferir que es una lesión intrapulmonar. Todo lo contrario, pensamos en una extrapulmonar. Esta va a tener los contornos bien delimitados, ya que va a estar rodeada por la pleura, entonces lo va a contener y le va a hacer que esté bien delimitado. Son convexas hacia el pulmón y va a generar un ángulo agudo en contacto con la pared, obtuso, perdón, en contacto con la pared torácica. ¿Ves? Si vemos acá, seguimos y genera un ángulo obtuso. Esto nos permite, digamos, sospechar si es algo del parénquima pulmonar o por fuera. Después tenemos el signo del desplazamiento traqueal. Como sabemos, en una placa bien, digamos, técnicamente correcta, la tráquea debería estar bien centrada. Hay patologías de mediastino que nos podrían desplazar la tráquea a derecha o si no para atrás, que después vamos a ver una, que para atrás la veríamos en el perfil. El signo del halo, bueno, claramente acá cuando vemos esta radiografía hay algo que nos molesta, digamos, el corazón está rodeado por un halo radiolúcido, que claramente no es normal, hay aire alrededor del corazón, es una urgencia y estaríamos hablando de un neumopericardio. Acá tenemos una radiografía de tórax en la cual, bueno, no me acuerdo si lo dijimos, pero sepamos que los ilios pulmonares, que son los que vamos a ver en la región central, están formados mayormente por arterias, en un 90%, después también contienen venas, linfáticos, los bronquios. Y en este caso vemos una radiopacidad de bordes bien definidos. Siempre, digamos, acordémonos de describir la imagen y así pensar qué puede ser, digamos, el origen, que va a generar los ángulos obtusos, por lo que podemos pensar que es extrapulmonar, que en este caso es un tumor mediastino anterior, un timoma, que es frecuente en adultos de 40 a 50 años. En este caso tenemos una radiopacidad, que acá podría generar el signo de la silueta, que también tiene bordes bien delimitados, y en el perfil vamos a ver que desplaza la tráquea hacia atrás y nos ocupa el espacio claro retroesternal. Esto era lo que yo decía, siempre de mirarlo, en este caso es muy evidente, digamos, pero vemos que ya no está radiolúcido, entonces hay una masa que lo está ocupando y obviamente hay que estudiar. Y por último, acá vemos una radiografía en la cual tenemos un ensanchamiento mediastinal en forma simétrica, bilateral, tiene bordes netos también, siempre acuérdense, los bordes netos y los ángulos que forman con la pared, podemos decir que es extrapulmonar, y en este caso es característico, es el mediastino en chimenea del linfoma. Bien. Bueno, chicos, no sé, nuestra idea era más o menos llegar hasta acá, explicando lo que era una radiografía de tórax normal. Si quieren podemos remarcar algunas cosas de lo que vimos hasta ahora, si quieren, si tienen alguna duda. Nuestra idea después
es la semana que viene arrancar directamente con las patologías más frecuentes y lo que por ahí les puede servir más en el caso a nivel práctico, digamos, de lo cotidiano, de lo que más se puede ver y lo que más los puede ayudar para diagnosticar una radiografía de tórax. Pero bueno, hasta ahora lo que nos parece muy importante es que remarquen y vean bien cómo es la técnica o qué pasos a seguir para que la técnica sea correcta, y una vez que ustedes tienen una placa y que ven que está bien sacada, ver cómo ordenarse ustedes para no dejar pasar nada, empezar desde adentro hacia afuera, de arriba abajo, lo que a ustedes les quede mejor, pero para una vez ver, identificar que la placa está bien, que esa placa sirve para hacer un diagnóstico, o por lo menos para aproximarse a una idea de un diagnóstico, una vez que tengan eso, hacer ese orden de reconocer las estructuras mediastinales, reconocer el parénquima, las distintas densidades. Eso más o menos es lo que nosotros queríamos dejarle. Digamos, una vez que podemos o estamos seguros de lo que es normal en una placa, de las densidades que debemos encontrar en cada estructura, y sepamos qué es lo normal de esperar, por lo menos reconocer que también obviamente nos va a ayudar la clínica del paciente y por qué se la piden, después llegar a un diagnóstico. Pero bueno, lo importante sería reconocer que una placa está bien sacada, reconocer qué es lo normal y poder identificar, digamos, si hay algo que nos molesta o que está mal en la placa, por más de que no sepamos qué es, cosa de, bueno, después interiorizarnos un poco más. No sé si tienen alguna Nos van duda. a escuchar y nos preguntaron acá en el chat si mandamos algún material, esta clase queda grabada, y justo viene de la mano con la segunda pregunta que ponen si recomendamos el Jiménez para tórax. La clase tiene gran parte del Jiménez. No sé, ¿qué opinás vos? Para mí, Sí. yo la verdad que sí, estudié de ahí y me parece que está bueno. Sí, de tórax, digamos, el Jiménez es muy práctico, la verdad que sí, sacamos mucho de ahí. Hay páginas en internet también que pueden servir, pero creo que para saber más o menos lo principal es, digamos, sí, pueden estudiar de Sí, si se Jiménez. miran esta clase, miran las diapos y después van al libro, van a ver que van a asociar un montón de cosas porque es como un libro en el que te puedes basar un montón. Bueno, eso a mí me ayudó mucho. ¿Cuánto más me han preguntado? El miércoles que viene, ahí hicieron una pregunta. Los signos pueden estar... No, digamos... No, sí, quería que hay radiografías que te hacen dudar un montón y que no sabés, o sea, se superponen esos mismos signos, hay radiografías, o sea, es re interesante, de acá en adelante, sí, la diapositiva, sí queda la diapositiva, queda grabada, o quieren, bueno, no sé, para si quieren que pasemos el Power, eso el Power, sí lo podemos completo. pasar. Sí. Las clases le va a responder mejor. Uy, sí, empezó a... para una cosa que iba a decir... bueno, sí, los signos pueden estar superpuestos, o sea, no vas a ver uno solo y te quedas con eso, o sea, puede pasar en una misma placa que puede tener distintas patologías, igual lo vamos a ver la semana que viene, pueden tener diferentes signos. Y sí, el timoma, teratoma, linfoma, que son las últimas cosas que pusimos, sí, son todas patologías, pero bueno, son, digamos, los pusimos más que nada para poder, digamos, identificar que eso no está, digamos, que eso no es normal, y obviamente después es necesario tomografía y más estudios del paciente, digamos. Pero son signos que por ahí el signo de la chimenea en el linfoma es característico y por ahí si lo ves podés pensar en eso, digamos. La próxima clase vamos a dar bien la patología pulmonar, los distintos patrones que podemos encontrar en una radiografía. Y vamos a intentar también poner algo hacer radiografía abdominal y las patologías más frecuentes también. Sí, claro, nosotros por ahí mencionamos estas patologías porque veníamos hablando del mediastino y ya estábamos siguiendo un hilo
que les podía servir, digamos, conectarlo. Ya acá en adelante vamos a arrancar con parénquima pulmonar, las patologías que son más de La pleura y neumonía, parénquima. derrame pleural, Que neumotórax. a los fines prácticos también creo que les va a ir mucho mejor. A ver si hay alguna pregunta más o si la quieren decir, en vez de, si alguien quiere abrir el micrófono y preguntarme, digamos. Pero bueno, más o menos esa es nuestra idea. Si tienen alguna otra pregunta, igual nos dicen, no tenemos drama. Yo tengo una pregunta, perdón, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Ah, bueno, justo recién me tuve que levantar y no sé si alguien más la preguntó. Digo, si podrían repetir los signos extrapulmonar, pleurales que dijeron los extrapleurales y los Ah, intrapleurales. lo dijo Eli, claro, de cómo sería la forma. ¿Eso? Sí, sí. ¿Vos podés Sí. volver atrás? Sí, para que te vuelvo así, Sí, a la imagen. lo veo. Ujú. Para que me fui para adelante. El signo extrapleural es para evaluar si una lesión es intrapulmonar, es decir, nos está afectando el parénquima pulmonar, y lo vamos a ver con los márgenes mal definidos, y vamos a formar un ángulo agudo digamos, en contacto con la la zona pared unión. torácica o con el mediastino. Ven como ven de este lado y de este lado. Esto, Claro. digamos, este signo es para cualquier patología que afecte el parénquima pulmonar, digamos. Y después, extrapulmonar es cuando va a tener un contorno bien definido, es decir, que la pleura lo va a recubrir, por lo que le va a generar un límite bastante neto, y va a formar un ángulo obtuso con la pared. Los ejemplos que di después son ejemplos de tumores, por ejemplo, los últimos que vimos, que son extra pulmonares, pero digamos, lo ideal, digamos, acá, yo sí, ¿cómo explicarte? Digamos, viendo esta imagen, no digo esto es un timoma, pero sí voy a sospechar de que es extrapulmonar, voy a pensar también en la clínica del paciente, en por qué le piden la placa y obviamente estudiar, pero saber que esta opacidad no está dentro del parénquima, sino es extrapulmonar. No sé si me expliqué o te hice más lío. Sí, no, claro, como dice Eli, o sea, por empezar vos vas a ver ese mediastino y vos vas a ver algo que ya te llama la atención desde el vamos. Vas a ver algo que ahí te incomoda el ver eso que no tiene que estar ahí. Y por ese signo lo que te ayuda es decir, cuando es extrapulmonar y como está entre las hojas, por lo general, entre la pleura parietal y la visera, está en la pleura parietal, vas a ver que está bien delimitado y va a ser ese ángulo obtuso que dicen es como que termina en piquitos, en puntas, ¿sí? Bien pegadito. En cambio, un borde convexo habla más de una estructura que está en crecimiento, digamos, y no tiene bien los límites marcados. Que eso puede ser intrapulmonar. En esa imagen donde teratoma, en la imagen donde muestran el teratoma, sería extrapulmonar. Claro, porque sería una formación mediastinal más que nada. Se va a formar, es una patología que habla de mediastino. Sí, nos quedó como acá, sí, nos quedó eso ya es bien patológico, pero habla más de las patologías mediastinales, digamos. ¿Se entiende? Bueno, podernos dar cuenta, o sea, a grandes rasgos al ver una RX de tórax, o sea, si lo que estamos viendo está bien o está mal, o digamos, si ¿Cómo? es de adentro. ¿Me repetís, porfa? Claro. Quiero decir que a grandes rasgos, cuando estamos viendo una patología, una RX de tórax, ver si eso es de adentro, de pulmón o de afuera. Claro. Y siempre tengan en cuenta que en estas cosas un perfil te va a ayudar un montón. Bien, gracias. No logro identificar es la tráquea en la del perfil. ¿No puedes identificar la tráquea? No, ¿dónde estaría? Se la señalás, Eli. Yo no Bien. puedo. Ahí bien, es el espacio, es uno de los espacios, o sea, una de las estructuras que por tener aire adentro lo vas a ver radiolúcido. ¿Sí? Esto que vemos acá, que ves más radiolúcido, es la tráquea. Más si en uno normal lo vas a ver mejor.
pero encima... Y acá son obviamente no hay estructuras frente. bien. Vale, una pregunta. Sí. Que me quedo con lo que preguntó la compañera anterior de los signos intra y extrapulmonares. ¿Son bastante específicos? O sea, si en cuanto a si es extra o intra, o puede que no. Sí, mirá, la verdad es que cuando ves esa patología después, medio que no te vas a quedar, por lo menos creo yo, no me quedo tranquilo viendo solo una placa, pero bueno, es cosa mía, no sé. Vas a ver algo que te llama la atención y en base también a la clínica, a la sospecha. Como dijo Eli, es re importante que el paciente que derive pide una placa, o vos mismo si pedís una placa, está en una guardia, saber qué estás buscando, digamos. Entonces ahí también te puedes orientar un poco más a si buscas una patología que está bien en el parénquima intrapulmonar o es algo extrapulmonar. No sé si me explico. Solo con el signo no podés, para mí no podés como decir, listo, me quedo re tranquilo que ya está, esto es intrapulmonar, porque son signos que te orientan, digamos, no es tampoco algo que es, tenés dos caminos, o si es totalmente bien o totalmente no. No, creo que Gracias. dijeron que lo van a dar al final de la semana el cuestionario, para que los que no pudieron estar lo puedan ver, o si ustedes lo quieren ver de nuevo lo puedan ver. Creo que no lo dan hoy. No sé, la chica que nos presentó, si quiere, si está, que les diga, bueno, se van. Ya veo que se van todos sin responder eso, ni idea, chico. Pero bueno, eso más o Como menos la parece. idea. Después, si tienen alguna duda en el transcurso de esta semana y nos quieren preguntar, no tenemos drama tampoco, y lo charlamos la semana que viene, quedamos nosotros dos la clase también. ¿Bien? Sí, si tienen dudas, la semana que viene podemos repasar rápidamente lo normal, o intenten repasarlo, cosa que la semana que viene sea, digamos, más llevadero, ver la parte patológica. Y bueno, obviamente que cualquier duda nos pueden decir y la charlamos. Claro, nuestra idea la semana que viene es arrancar de lleno con patologías frecuentes y también nos queda abdomen, así que tanto el normal como el patológico. Así que le vamos a meter pata la semana que viene. Si tienen alguna pregunta, nos mandan y no hay ningún drama. ¿Bien? Pero hasta acá era la clase. ¿Alguna otra Buenísimo. pregunta o si quieren terminar? Gracias por escucharnos, che, antes que se vayan. Sí. Gracias por escucharnos, la verdad que buenísimo. No, nada, gracias a ustedes. Gracias, muy Sí. buena clase. Espero que haya sido Gracias. claro. Gracias, Cualquier cosa estamos Elena, a ya disposición. Hasta la semana que viene. Muy buena Chao, clase. chao. Chao, chicos, Gracias. suerte. Chao, nos Que vemos. anden bien. Chao, buenas noches, profe. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Gracias. Pará. Pará que no salí. Ahí voy. Sí.